Esa insulina va a tener un trabajo bueno hasta cierto punto y luego va a ser el estrés y va a ser malo. Entonces, anatómicamente ustedes ya conocen el páncreas o si no lo van a conocer. Esto tiene una cabeza, pues un uniforme, un cuello, una cola. ¿Cómo se llama este conducto? Conducto de Wilson. ¿Desemboca dónde? En la ampolla de Vater. ¿Quién lo regula? El esfínter de Oddi. Doctor. Todo eso ya lo conocen. Anatómicamente tiene esas características. Esta ubicación es preferencial. Cuando vean al páncreas, imaginen acá. ¿Puedo abrir? Imaginen al páncreas en esta parte, en la parte de acá. El páncreas tiene que ver con la digestión y con la nutrición. Cualquier cosa que vamos a ingerir va a generar trabajo del páncreas. Y como todo el día el páncreas no está secretando insulina. Como mi amiga que Si pide hago esto papas 5 cada o 6 rato. años o 10, acabaré con resistencia a la insulina y en unos 15 años acabaré de diabetes. Entonces es una cuestión lógica de consecuencia, ¿de acuerdo? Ahí tienen el páncreas, cómo son sus estructuras macrointestinales. Esa cabeza de león. ¿Ya ves, Juan? Deja de comer todo el día. Abre la puerta de ella. Deja esa puerta muy limpia, abierta. Sí, déjala abierta. Métele un papel que se le ocurre. Tu celular, ponlo. Volvemos a esta diapositiva. Anatomía es esta, la ubicación es esta. El páncreas está entre la primera y segunda porción del duodeno, donde va a generar la papila duodenal mayormente. Cada vez que vamos a ingerir alimento, generamos una salida de jugo pancreático y sobre todo liberación de hormonas. Este tejido que rodea, este es el islote de Langerhans, que tiene un tejido conectivo que lo separa. Estos son ácidos pancreáticos. 98% del páncreas es digestivo y apenas 2% es endocrino. 2, es muchísimo. Este islote de Langerhans, que tiene que ver con la parte endocrina, tiene lo siguiente: células alfa, beta, delta y células Polipéptido pancreático. Aquí falta una célula. ¿Cómo se ¿La llama? gastrina? ¿Cómo? ¿La gastrina? ¿De aquí? ¿La gastrina? No. No, es páncreas. Ah, páncreas. Células E, que se llaman grelina. Gremina. 5 hormonas, 5 tipos de La gremina. De lejos los más importantes son 2, glucagón y insulina, y el que las regula se llama somatostatina. Vamos a ver eso en el proceso. Entonces, promedio, Cortisol. promedio, no digo que sea exacto, promedio. Insulina. ¿Cuánto tenemos de islotes de Langerhans? Promedio. 50. No. No, en esto de acá. 0.5 millones de islotes. Un palo. 1 millón más o menos, de 0,5 a 10 millones de islotes se desarrollan en el tercer mes de gestación, representan apenas casi nada de la masa pancreática y tienen este tamaño, dato del libro de Boron, 50 a 300 micrómetros, ¿de acuerdo? Esos son los islotes de Langerhans. Están rodeados de ácidos pancreáticos que son de función exocrina o formación del jugo pancreático. ¿Para qué sirve? Para la digestión de qué? De proteínas, ¿de acuerdo? Esos son los de Langerhans, es la unidad funcional, cosa que tratamos de ver siempre en las clases, ¿no? ¿Cuál es la unidad funcional? No la unidad anatómica. Tenemos más o menos casi 1 millón promedio, hemos comentado de 0,5 a 3. Este es el diámetro promedio, que también lo hemos comentado. Están protegidos por una banda de tejido conectivo que nos protege de la parte circulante. Y tienen 5 tipos celulares. Nos faltaba comentar las células E, que secretan grelina. ¿De acuerdo? Después de eso, el islote es una estructura bastante peculiar. ¿Por qué? Este islote, básicamente ubicado en la cola del páncreas, tiene una llegada de sangre casi por el centro y del centro se va a las zonas periféricas. Traducción. El islote tiene, como se dan cuenta, acá hay células de beta, alfa y delta. Aquí hay otro de acá. Por aquí hay otro. Eso
¿Eso cómo se llama? Grupos isógenos. Dentro del islote tenemos microdominios. Es decir, estas células de acá se van a comunicar para este pequeño grupo de células autorregular su secreción. ¿Eso cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Secreción? Parácrino. Parácrino. Ah, sí. Son como pequeños organismos dentro del islote que se organizan para regular la secreción y explicar por qué sube a uno y luego la otra. ¿De acuerdo? Dominios Entonces, zonales. gracias a esta circulación, que creo que está por acá, aquí, se permite la conexión de todos los microdominios del ácido pancreático para que puedan regular la secreción de hormonas. Las arterias las pueden revisar ustedes, la arteria gastroduodenal, la arteria pancreática dorsal, que está en la parte posterior, la pancreático duodenal anterior, que está aquí en la parte de la cabeza, son las arterias que forman un plexo, que finalmente definen la circulación pancreática. Existe una lámina histológica, acinos pancreáticos exocrinos, un islote de ángelas. Ahí tienen nuevamente el flujo sanguíneo, el mismo. ¿Ok? Miren cómo entra. Esto es muy importante. Entra la sangre y la sangre se corre por acá, pero debe pasar por todos los microdominios para que ellos se puedan regular. Acá hay células beta, la mayoría células alfa, células delta. Valky, invita agua. No voy a llamar que va a haber células Invita agua. y la célula. Por gramo de tejido, el páncreas recibe más sangre que el miocardio, porque tiene que ver con el acopio de lo que son fuentes de energía para la actividad celular. ¿De acuerdo? Tiene relación simpática y parasimpática. Todas ellas muy importantes para evaluar la función hormonal. Estos microdominios que hemos comenzado hace un momento, estos microdominios, tienen una conexión intracelular muy importante, lo que sugiere que intercambian iones, intercambian nucleótidos, intercambian corriente eléctrica, intercambian información genética, intercambian regulación. Esos microdominios pequeños permiten una comunicación parácrina y eso permite que la secreción hormonal se regule en niveles bastante más específicos y dentro. La hormona de la abundancia, ¿quién es? La insulina. Cuando yo tengo mucha plata, ¿qué hago? Lo dejo del banco, ¿no es cierto? ¿El banco cuál es el de nosotros? Hígado, músculo y grasa. Yo la suelo allí. Cuando me falta plata, voy al banco. Y ahí va el glucagón a sacar la plata de donde la guardé. Esa es la De glucógeno. Pero ¿qué pasa cuando yo no guardé nada? O yo ya me consumí todo lo que venía en el banco y empiezo a picar a ustedes para establecer un número? ¿Eso cómo se llama? Glucogénesis. Yo agarro para formar glucosa tejidos que ya no son en la hora. Entonces, la insulina evita la gluconeogénesis. Un paciente diabético tiene gluconeogénesis incrementada. ¿Y cómo es? Flaco. ¿Ya cuando está flaco o flaco? Flaco. Porque como no tiene insulina, lo degrada. Porque la Lo excreta. gluconeogénesis destruyó todos sus tejidos, sobre todo el músculo. Cetoacidosis diabética. Entonces, a ver, esta hormona es muy importante en la abundancia, ya que te mandas. Papá con diabetes. ¿Qué pasa si yo tengo este comportamiento? Entonces, cada vez que uno come, libera insulina. Sí. Tu desayuno, insulina. Deberías hacer ahí tu almuerzo. Y tu cena, está un poquito más pega. Eso sería lo mejor. Así comía la gente. Mi abuelo de 80 años comía así. ¿Qué pasa con nosotros? Pican a cada rato. No toman desayuno, cosa que es muy malo. Y trato de ir, y aquí a ver si llega medio pollo. Cuando ustedes mantienen este patrón de secreción de insulina, ¿qué va a pasar? Va a haber bastante insulina, ¿cierto? Sí. Doctor, pero la insulina, ¿dónde guardaba la glucosa? En el hígado tiene una capacidad limitada. Y si ya no la guarda como glucosa, la guarda como ácidos grasos. Y eso forma el hígado Graso. En el músculo también tiene una capacidad limitada. ¿Quién no tiene capacidad limitada? El tejido graso. Entonces la insulina va a guardar acá toda tu glucosa y vas a subir de peso.
No te olvidas, es fisiología. Esto está pasando. Juancito, deja el pollo ya. Ese es por un lado. Por otro lado, tu receptor de insulina es este de acá. Lo estás todo el día martirizando con insulina. Todo el día, con este botón de acá. Hasta que tu receptor, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Ya no responde. ¿Tienes cofia? Por más que Pero ¿por qué una cofia? no te voy a recibir en mi cerebro. ¿Eso cómo se llama? Resistencia a la insulina. Entonces, prediabetes. esto va a pasar cuando tenemos este proceso de alimentación. Por eso el páncreas es el órgano más sensible de todo el sistema endocrino. Depende de lo que comamos. Más comamos que comamos mal, el páncreas está muriendo lentamente por si acaso. ¿Ok? Y glucagón, por el contrario, se secreta cuando hay escasez. Y glucagón primero saca lo que has ahorrado. Y cuando ya no hay nada en tus ahorros, va a sacar la energía de tu tejido muscular, el tejido graso, de otros tejidos, sobre todo el tejido conjuntivo. La gente que hace dietas así muy excesivas, que no come 3 días, baja de peso, sí, baja de peso. Cuerpos cetónicos. Doctor, nada más se bajado la grasa, mentira. Han bajado grasa y tejido muscular. Por eso están Mucho flácidos. cuidado con esas dietas, esos ayunos de 2 días, si comes una ovillita y todo eso. No. Sí, el ayuno hay que hacerlo sí, pero hay que hacerlo bien. Es una ayuda estratégica. Masa muscular. Esa gente que no, bueno, esa gente que también se pierde pues en no sé dónde, en lugares inhóspitos y no come, sí baja de peso. Baja porque pierde grasa, pero también pierde músculo. Así que tener cuidado con eso que no es tan fácil. En palabras sencillas y castizas y lenguaje tengo más músculo, no grasa. castellano, ¿qué hace la insulina? ¿Qué le falta a la glucosa para que funcione? 2 cosas. Oxígeno y ¿qué más? Y agua. Glucosa. El oxígeno y glucosa, nada más. La célula quiere solucionar esto. Macroelementos que debe darte quién? El agua. Agüita. Esto de acá te lo da el piñón, y de acá te lo da quién? El pulmón, y de acá te lo da el páncreas. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina básicamente la glucosa que está circulando la mete a tu célula. Nada más. Así de sencillo. Pero si tu receptor ya está quemado y la insulina ya no va a actuar acá, entonces tu glucosa ya no va a querer hacerlo. ¿Qué va a pasar? Va a estar glucosa alta en plasma, ¿no es cierto? Antes de eso hubo una respuesta cada vez menor del receptor hasta que se cansó y dijo hasta acá. Entonces, la célula cuando no recibe a la glucosa hacia adentro, lo que hace es generar unos mediadores químicos que generan más apetito. Entonces, tiene glucosa alta y come como uno normal. Claro, porque tu tejido está queriendo glucosa, pero no la puede meter al interior. Y sobre todo buscan dulce, ¿recuerdan? Básicamente dulce. Bien, entonces, recuerden, básicamente mete glucosa a la célula, ¿de acuerdo? Con este transportador que se llama GLUT4, que está bien pegadito a la máquina celular. Vamos a ver cómo se activa. Una vez que lo coloca, como digo, el exceso de glucosa circulante lo mete dentro de la célula para que la célula funcione bien. Pero cuando la célula está tapada de glucosa, ¿para qué va a meter más? Esta redistribución estimulada por vesícula da como resultado una acumulación de GLUT4 en las membranas que hace que entre la glucosa hacia adentro. Entonces, si yo no quiero acumular glucosa, ¿qué debo hacer después de comer? Actividad. ¿Para qué? Para esa glucosa que se absorbe, Circundantes. empezarla a consumir. ¿Qué hacemos regularmente? Dormitamos ostensiblemente en estos muebles, le llega ese banquito de abajo, te ponen en el gas y duermen pero a forro. ¿Sí o no? Mi amigo Juan. Ahí estás acumulando todo lo que has comido. La insulina se empieza a secretar 10 minutos después de comer. Así que si te acabas de comer, dale una vuelta por ahí, camina, hace 10, 15 minutos y algo de esa glucosa que estás consumiendo va a salir de tus alimentos. Comer y irse a dormir y la peor postura, por si acaso. Como toda la glucosa tiene varias funciones de hecho, pero cuando llega a la célula interactúa con estas 4 familias de mediadores o seguidores mensajeros.
Los más importantes son básicamente dos o tres. Es este de acá, el FOXO o el FOX0, el TBC1D4 y este de acá, el BSK3. Esos tres mediadores originan el manejo más efectivo de glucosa. Emplean glucosa y evitan que se genere gluconeogénesis, aumenta la síntesis de glucógeno y aumenta la captación de glucosa. Y eso lo hace en todos los tejidos celulares, ¿de acuerdo? Eso es en micro. Y en macro, ¿qué hace la insulina? Hasta acá lo conocemos, pero acá no lo conocíamos, ¿de acuerdo? ¿Qué hace la glucosa en el músculo? Aumenta la captación, igual que en el tejido graso, aumenta la síntesis de proteínas en el tejido muscular, pero el de triglicéridos en el tejido graso, y disminuye la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? La formación de un compuesto que es derivado del tejido graso para generar energía, o sea, forma el tejido graso, aumenta la masa muscular. Y en el hígado, el principal órgano de impacto de la insulina, baja la producción de glucosa, aumenta el empleo de glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno, igual que acá, aumenta la síntesis proteica y sobre todo, ¿qué aumenta la producción de ácidos grasos? ¿Qué pasa cuando yo como demasiado y a cada rato con el hígado? ¿Se forma el hígado? Graso. Todo es consecuencia de los demás de digestión. Y miren que también tiene actividades cerebrales muy importantes, ¿no? Aumenta la actividad del cerebro, disminuye la ingesta de alimentos y sobre todo disminuye la formación de lipoproteínas y el empleo o la producción de glucosa por el hígado. Actúa también en las células macrofágicas incrementando su actividad, incluyendo los factores derivados de los radicales libres, disminuye la muerte celular de los macrófagos, mejora la función endotelial y también disminuye la diferenciación y la muerte de células beta del páncreas. O sea, muy importante. Eso es todo lo que hace la insulina cuando pasa a las células con este receptor. Y este receptor facilita la formación de un mediador llamado fosfatidilcitrol 3-sinasa. Este permite que en el núcleo se formen y migren a la membrana celular los transportadores GLUT4. Estos van a la membrana y cargan la glucosa para acá. ¿De acuerdo? Cuando estos acaban su función, nuevamente se internalizan, se recaptan, se reforman y vuelven a generar un círculo de ¿de acuerdo? Entonces, gracias a eso, la glucosa puede funcionar. ¿Cómo se forma la glucosa? Donde se forma en el núcleo celular. ¿De qué célula? Célula beta del páncreas, ¿no es cierto? La célula beta que está aquí arriba forma un péptido grande. Ese péptido llega en la misma célula beta al retículo endoplasmático y aquí se corta el péptido. Esta cadenita que quedó del péptido, que es complejo, se queda en el retículo endoplasmático y forma la proinsulina, que está por acá. Es una cadena grande. Esta proinsulina luego se transporta al aparato de Golgi de la misma célula beta y ahí se corta en dos partes. Se corta acá y se corta acá. Esa cadena que se ha cortado en dos partes forma tres componentes: la amilina, la insulina y el péptido C. Hay cantidades equimolares de insulina y péptido C, de manera que yo puedo ver péptido C y estoy equilibrando finalmente la insulina, ¿de acuerdo? Esto es lo que sucede para la síntesis de insulina. Luego su secreción se estimula de esta forma. Una vez formada la insulina, finalmente esta, a través de la glucosa como estímulo, por los aminoácidos como la leucina, viene por la vía, la glucosa de la glucólisis formando piruvato, y la leucina viene a ver el ciclo del ácido cítrico. Esto finalmente que origina un bloqueo del canal de potasio. Al bloquearlo, se hace todo el más positivo y origina un potencial de acción. Ese potencial de acción por este canal de potasio bloqueado origina incremento del ion de sodio, de calcio. Este calcio que entra acá, dependiente del voltaje, activa la liberación de vesículas y finalmente la liberación tanto del retículo del aparato de Golgi como de la célula beta del páncreas. Entonces,
Empezamos por acá y terminamos por este lado. Pero vemos que no es el único estímulo. Tenemos acá hormonas como la colecitocinina y la acetilcolina que estimulan la liberación de insulina por una vía de inhibidor de fosfato. Vemos que también estimulan por el diacilglicerol la formación de fosfoquinasa, que es la que finalmente determina la eliminación de moléculas al exterior, de moléculas de insulina. Vemos también la activación de la fosfocinasa por el glucagón, por adrenérgicos, y el bloqueo de la misma por la somatostatina sobre todo. Entonces, para que la insulina una vez más se secrete, hay complejos que la inhiben, muy pocos, y que la estimulan, que son la mayoría de los que hemos comentado. Entonces, aquí tenemos bien, esta proteína quinasa sensible de AMP es, digamos, la que permite que se libere insulina al exterior dependiendo del estímulo que ha generado su liberación. Esta se activa con calcio, de manera que el calcio es muy importante y que el canal de potasio se bloquee para que el potencial de acción permita que el calcio entre a la célula. Entonces, ¿qué sucede con esto cuando estamos aquí? Es sencillo, ¿no? La glucosa, ahí está el transportador GLUT2, pasa la glucosa a la célula beta del páncreas, se da la secreción completa de la hormona, se bloquea el canal de potasio, esto genera despolarización. Esta despolarización permite que entre el ion de calcio y el calcio empuja las vesículas para afuera, ¿de acuerdo? Activando la proteína quinasa encefalina. ¿Cuánto dura la insulina en el plasma? Más o menos 10, 15, 20 minutos. Es muy poco lo que existe, ¿de acuerdo? Y miren que el rango normal es más o menos 0,5 a 2 nanogramos por mililitro. Es pequeño lo que tiene. Ahí está nuevamente la cadena que hemos comentado: insulina, amilina, sulfuro y también el péptido C. Entonces, conversábamos, ¿no? ¿Qué pasa? El fisiopato, mira. Fisiopato. El receptor normal funciona con la insulina. Pero la célula beta debe tener periodos de ayuno. Sí, es muy importante que la célula beta tenga periodos de ayuno. Clave. Si no los tiene, se empieza a deteriorar, ¿de acuerdo? Pero si yo estimulo el receptor a cada rato y a cada momento, y esto va a generar insulina, pero en algún momento el receptor se me achata y pasa lo que se llama down regulator. Por más insulina que tenga, ya no va a responder igual, y todo esto que me estaba haciendo, todo esto de acá, empieza a caer de manera dramática. ¿Cómo se llama eso? Cuando la célula ya no responde a la insulina. Resistencia a la insulina. Prediabetes. Entonces, a ver, No prediabetes. cuando hace un paciente diabetes, hace diabetes después de un proceso largo, que no se da cuenta porque casi nada simple. ¿Cuál es? El de acá. Acá tu glucosa está normal. Y por acá ya eres diabético. Antes de que seas diabético, tu insulina se ha incrementado, porque ya no funciona, ya no se mete a las células, entonces ya aumenta tu insulina. Tu glucosa sigue normal, ¿de acuerdo? Pasa un tiempo y ya tu insulina no puede meter casi nada de glucosa y tu glucosa arranca a subir. ¿Cómo se llama esto? Se llama prediabetes. Ya cuando pasa esto, tu páncreas está casi en nada. Puedes actuar. Ya cuando ya la glucosa ya no hace nada, entonces llegas a la diabetes. Antes de llegar a la diabetes pasaste por lo de acá. Prediabetes. Lo más joven seas, hay menos síntomas. Así que ten cuidado con esto, ¿de acuerdo? Acá está el hígado graso y todo aquello que acondicionado de acá es diabetes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hace la insulina al final? Básicamente capta glucosa del plasma y la mete a las células, al tejido graso y al hígado. Y ahí lo almacena como la fuente más importante. ¿Cómo se llama? Glucógeno. Esta fuente se puede degradar y formar glucosa que sale al exterior. Repito, yo ahorré mi dinero en el banco, ese es mi glucógeno, cuando no tengo plata voy, lo saco y lo gasto. Pero eso es en el hígado y en el músculo. ¿Y qué pasa en el tejido graso? Únicamente libero glucógeno, no, ahí libero triglicéridos y viene un problema mayor, ¿de acuerdo? Entonces, las principales fuentes de almacén de glucógeno son el hígado,
y el músculo esquelético y en menor cantidad de tejido adiposo. ¿Qué hace la insulina? Promueve que se forme el glucógeno y se almacene el glucógeno, inhibiendo las enzimas que lo destruyen y promoviendo aquellas que lo van a formar. Entonces, además de aumentar la captación de glucosa, hay un estímulo de acción en masa para glucólisis, activando las enzimas. O sea, empleo esa glucosa que tengo almacenada por qué enzimas, la glucosinasa, la exocinasa en el músculo, la fosfofructosinasa y la piruvato-sinasa por la vía glucolítica, ¿de acuerdo? Incremento. Tengo glucosa, la gasto. Además de gastar esa glucosa a partir del glucógeno, inhibe la gluconeogenia. ¿Qué es gluconeogenia? Cuando yo consigo glucosa de fuentes que no son carbohidratos. Ahí me llevo el tejido graso, el tejido adiposo, el tejido muscular, todo. Consumo todo lo que puedo porque quiero glucosa y lo saco de donde sea. Y esto no se puede controlar. No se controla. Entonces, inhibe la glucogenia, inhibiendo básicamente las enzimas que llevan a este proceso. ¿Qué pasa en el tejido graso? ¿Cuál es el componente elemental ahí? ¿Qué subió en tu organismo antes que suba la glucosa? Los triglicéridos no. Los triglicéridos, muy bien. Cuando, doctor, entonces la insulina Es que estoy en me llevó, vamos a tomar esta salida bien sencilla, ¿de acuerdo? La insulina me llevó la glucosa hacia dónde? Al hígado, al músculo y al tejido graso. Aquí se saturó, acá también, y acá tiene un buen rato que está ahí bien. Pero cuando ya se satura, este tejido graso va a dejarme en el plano de cosas triglicéridos. Este es el primer año, ¿sabes qué? Vas a acabar diabético. Estás camino a. ¿Cómo se llama este complejo, este síndrome? Síndrome metabólico. síndrome metabólico. Cuando ya estamos hablando de intolerancia a la glucosa, este es el aviso 1. ¿Sabes qué? Esto se va incrementando. Y entonces, ¿qué hace en el tejido graso? Primero, forma tejido graso. Uno sube de peso, inhibe la lipólisis, inhibe la destrucción del tejido graso, promueve la formación de fosfato de alfa-glicerol, y como los ácidos grasos, forman los triglicéridos. Cuando están en exceso, estos salen al plasma, ya no se quedan en el tejido graso. Además, estimula la sintase de ácidos grasos que lleva directamente a un aumento de su síntesis, que es la materia prima para los triglicéridos. Miren acá lo que pasa, hay la glucosa, ácidos grasos que han estado en la sangre, estos van al tejido graso a almacenarse. La glucosa, ¿qué pasa? Por dos vías, la acetil-CoA y el fosfato de alfa-glicerol terminan formando triglicéridos. El ácido graso, por esta vía, la acetil-CoA, termina con el glicerol formado por triglicéridos. Entonces, la principal fuente de grasa, de almacén de glucosa en el tejido graso, es el glucógeno, no, son los triglicéridos. Cuando llego a sacar energía de ahí, la saco en forma de triglicéridos. ¿Qué hace además de insulina? Evita la expulsión del tejido graso, inhibiendo esta hormona que se llama lipasa sensible-hormonas, que la activan las células cuando tenemos catecolaminas o corticoides circulantes. ¿De acuerdo? Número 2, inhibe la enzima, ¿de acuerdo? Y promueve la acumulación de triglicéridos en el tejido graso. Yo como más, libero más insulina y mi tejido graso va a empezar a incrementarse. Cuando se incremente tanto que ya no domine esta carga de glucosa, el triglicérido va a salir al exterior, ¿de acuerdo? Promueve la formación de ácidos grasos en el tejido, adiposo, aumenta la actividad de la lipoproteína lipasa, que participa básicamente en la captación de ácidos grasos por el tejido adiposo, los jala al tejido adiposo, y finalmente promueve que esto se convierta posteriormente en triglicéridos. Ahí tienen la secuencia de lo que pasa en los tres tejidos importantes. Pero miren lo que sucede cuando tengo un montón de glucosa. Y luego cuando me falta. Cuando tengo glucosa, la ahorro en tres tejidos. ¿De acuerdo? La ahorro para acá, para acá, para acá. La guardo ahí. Pero cuando quiero sacar glucosa, voy a sacar del músculo solo glucosa.
No. ¿Qué más saco? Aminoácidos. Entonces pierdo proteínas, ¿de acuerdo? Lo que decía, que el ayuno mal controlado. Voy al tejido adiposo, saco glucosa, pero ¿qué más saco? Ácidos grasos libres. Triglicéridos y ácidos grasos. O sea, ambas fuentes para mí no son ventaja. Esta de acá porque pierdo masa muscular y esta otra finalmente porque gano ácidos grasos. ¿Qué pasa en el hígado? Saca también glucosa a partir de glucógeno y saco ácidos grasos. ¿No provoca una cetoacidosis? Estos ácidos grasos que salen del tejido adiposo cuando llegan al hígado se convierten en cetonas. Las cetonas, cuerpos cetónicos. El glucagón hace lo contrario, como hemos visto, saca la energía de donde puede y cuando ya no queda ni aquí ni aquí, saca la energía de tejidos que no son normales en cuanto a su producción de glucosa. ¿Cómo se llama eso? Neogénesis. ¿Cómo se llama la ruptura del glucógeno? Glucólisis. Glucogenólisis. No, gluconeogénesis. ¿Cómo se llama el empleo de glucosa por los tejidos? Glucólisis. ¿Ok? Ah. Destrucción de la glucosa. Términos que deben estar asociados con este tipo de cosas. Eso es lo que pasa cuando aumenta la glucosa de sangre. La glucosa de sangre aumenta la secreción de insulina, esta aumenta en el plasma y básicamente la insulina mete esa glucosa que está fastidiando a las células para que actúe de modo trifásico. Estimula la secreción de glucosa, de insulina, eso. Pueden ver ahí los aminoácidos y la glucosa. Estos tres, por favor, no los vayan a olvidar. Los tres de acá. Van a decir, glucosa nada más, no me pienso. Todo esto de acá estimula la secreción de insulina. No es solo un elemento, son tres, como vimos en la gráfica de secreción. Y también tenemos aquí que van a estimular el glucagón, que veremos luego en esta final. De acuerdo, tener mucho cuidado con esto, porque algunos medicamentos también pueden inhibir la secreción de insulina, sobre todo lo que son los broncohilatadores más antiguos, las sulfonilurias y lo que son los salicilatos. Esto pasa cuando un paciente va a someterse a una prueba. ¿Cómo se llama esta prueba? Prueba de tolerancia a la glucosa. Tolerancia a la glucosa. Le dan al paciente entre 5 gramos de glucosa negra con bastante, es una limonada súper dulce, es horrible. Y la toma y le dicen, lárgate. Antes decían que cada 30 centímetros, ahora ven a las 2 horas exactas y te saca una glucosa. Si está más de 2, es diabético. Se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. La van a encontrar en su banca o en otros nombres. Esta. Si mi glucosa después de haber tomado esta glucosa a las 2 horas está en más de 200, eso pescadito. Si está entre 141, 140 y 200, es diabetes. Menos de 140 es completamente normal. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto o no? Para que vean ese es nuestro diario pensar, como diría mi tío que es de la sierra, hacemos esto, ¿no? Comemos. Y obviamente tu célula beta, que no es de piedra, se va a cansar en algún momento y va a generar menos cantidad de insulina. Y tu receptor, que ya hemos comentado, va a hacer menor actividad una vez que esa cosa. Y lo que pasa en el diabético, básicamente, por más glucosa que tengas, la insulina se secreta poco o nada. La insulina también aumenta la síntesis de proteínas en 3 procedimientos secuenciales. Primera secuencia, estimula la captación de aminoácidos en tejidos, sobre todo hepático y muscular. Segunda actividad, aumenta la actividad y la formación de todo aquello que sirve para hacer proteínas. Ribosomas, retículos endoplasmáticos, todo eso se incrementa. Y número 3, inhibe la degradación de proteínas, ¿de acuerdo? Inhibe su degradación y aumenta básicamente la inhibición de lo que son lisosomas para que se destruyan. Protege las proteínas. ¿Qué órgano nos puede ayudar en el cuerpo a controlar la glucosa y la insulina?
¿Qué órgano? ¿Qué órgano? ¿Qué tejido? ¿Cómo? ¿Qué tejido capta glucosa, te libera insulina, se porta bien y lo podemos incrementar? ¿Pueden incrementar la grasa? Sigan nomás como está. ¿Pueden incrementar su tejido hepático? ¿Qué pueden incrementar? El hígado. El tejido muscular. Músculo. Así que antes cuando decían que no vayan, ahora se vayan al gimnasio. Vayan al gimnasio, hagan pesas, todo, porque ya se demostró que el tejido muscular ayuda a regular la glucosa y la insulina. Es un órgano que también nos sirve de intercambio, ¿de acuerdo? El músculo. De hecho es el que más podemos cambiar, ¿no? La masa muscular cuando se incrementa ayuda tremendamente al control de la glucosa. En el músculo, la insulina estimula la captura de aminoácidos, la síntesis proteica, aminora la proteólisis, que es la destrucción del tejido cuando hay glucosíntesis, y básicamente inhibe este proceso. En el hígado promueve el almacén de glucosa como glucógeno, promueve la glucólisis, el empleo de glucosa, y la síntesis de ácido graso visto en la diapositiva anterior. ¿Qué más hace la insulina? Incrementa la síntesis proteica que ya hemos comentado, disminuye la gluconeogénesis hepática, aumenta la captación de glucosa y la actividad de enzimas que son básicamente las que van a estimular la glucólisis en los tejidos. En los adipocitos aumenta la lipogénesis por la formación de tejido graso y básicamente promueve la conversión de lo que es la captación de glucosa hacia lo que son triglicéridos, el principal marcador de síndrome metabólico. Aumenta la captación de potasio y también promueve el secuestro de colesterol en el tejido hepático. 3 estimulantes de insulina, ya los hemos visto en la diapositiva anterior: glucosa, aminoácidos y hormonas digestivas. El cuarto es el glucagón. ¿Y esto por qué? ¿Por qué, doctor? El glucagón se detecta cuando hay glucosa baja, pero ¿por qué también estimula la insulina? Es que cuando está baja la glucosa, decir lo degrada y queda glucosa libre y luego recapta la insulina para que lo use esa energía. ¿Qué pasa cuando se pone en práctica el glucagón? La glucosa que estaba bien bajita, Aumenta. el glucagón va y la aumenta. ¿Sí? Y para que regule la insulina. El mismo glucagón, por la comunicación parácrina con células beta, origina de que una vez que está alta esta de acá, saben que lo mejor te bote un poquito de insulina para que pueda esta glucosa empezar a disminuir. Por eso es primero células beta. ¿De acuerdo? Esto se da gracias a que se comunican esos microdominios a nivel de Microdominios. pilote del ángel. La estimulación pagal, por eso, sobre todo la estimulación simpática, a veces genera un poco de secreción de insulina, los medicamentos ya colocados. Este receptor que ya hemos comentado tenía 2 unidades. ¿De acuerdo? Cuando hay demasiada estimulación, ¿de acuerdo? Esta estimulación lleva a que la glucosa se almacene sobre todo en el tejido que más puede crecer, el tejido graso, y eso genera obesidad. Ahí está bien todo lo que hace la insulina en el hígado, ya lo hemos comentado, estimula la síntesis del glucógeno, ¿de acuerdo? A través de el incremento de las enzimas que forman glucógeno, la glucógeno sintasa y la glucosinasa, inhibe su degradación a través de la inhibición de estas 2 enzimas, sobre todo la concentración de glucógeno, aumenta la glucólisis y el empleo de glucosa por los tejidos, aumentando la actividad de la glucosinasa, de la fosfoglucosinasa y la glucosinasa, estimula el metabolismo de glucosa en general, trata de mantener la glucosa en niveles adecuados, inhibiendo la gluconeogénesis, sobre todo con la inhibición del PEC9, que está más o menos por acá, que incrementa la toma de glucosa de tejidos que no son los de almacén, y estimula el almacenamiento de grasa, favorece la síntesis de proteínas, o sea, la misma insulina en el hígado tiene varias funciones implicadas en este proceso. ¿Qué pasa con el glucagón? El glucagón es una hormona interesante evaluada por las células alfa, ¿de acuerdo? Que tiene varias funciones. La más importante es disminuir lo que se llama niveles de glucosa. ¿Cómo lo hace? Viendo a todo tu ahorro que has tenido de glucosa en los tejidos que hemos comentado: hepático, muscular y tejido adipógeno. Entonces, el glucagón, por ejemplo, ¿quién podría ser insulina y quién podría ser glucagón para que se entienda mejor este video?
tus padres podrían ser insulina y tú glucagón, ¿no es cierto? Más o menos esa es la idea, ¿me entiendes? Para que se entienda. Solo digo. ¿De acuerdo? Saca en todos los sitios glucosa. Y cuando no me queda glucosa que sacar, voy al tejido graso. Y destruyo el tejido graso, ¿de acuerdo? Entonces, llevo a la formación de cuerpos cetónicos. ¿Esto será bueno o será malo? Cuerpos cetónicos, ¿será bueno o será malo? Diabéticos, el glucagón es una cetocidosis hormona diabética. cetogénica, pregunta de tu examen, y la insulina anticetogénica. Cetogénica. ¿Será bueno o será malo formar cetonas? A ver, ¿ustedes qué dicen? Formar cetonas ¿Será bueno o será malo? en un paciente diabético producir una No, cetocidosis diabética. mira, ustedes, ¿será bueno o será malo? Es malo. ¿O no? A ver. No sé qué dicen ustedes. No sé. Ya, Juan, ya, después de tomarte tus 2 panes con mermelada y mantequilla. ¿Será bueno formar cetonas o no? Ay Dios, está musculoso. Aunque yo ando en cetocidosis también. ¿Qué hombre tenemos acá cercano de Neandertal? Ustedes que saben más historia que yo, ya se vio con Juan, ¿eres tú? Juan en su prime. El delegado de la F no es parecido, pero no se ve. A ver. Tenemos el hombre de Guitarrero en Huaraz, el hombre de Toquepala en Tacna, el hombre de Lauricoche en Aguanta, un poco mucha que me suena. Este pata, ¿comía como ustedes al día 3 veces o no? Comía cuando podía. Comía cada 3 días. Yo. Y sacando por antropología, la talla no era muy alto, era más o menos 1,70 máximo. Todo el mundo coincide en que eran así más o menos. ¿También o no? Tenían esa parte muscular. ¿Por qué? ¿Y qué hacían en los tiempos de ayuno? ¿Tenían un montón de cetonas o no? Sí. Sí. Más actividad. Entonces las cetonas, el proceso de ayuno, ¿a qué nos ayudó? Crearon la rueda, la lanza, se escaparon, hicieron las cuevas, crearon los planes. O sea, el periodo de ayuno es un periodo de alta creatividad y de apertura de tu tejido cerebral. No es dañino si también diabético. Si no eres diabético, muy buena aclaración. Comía cada 3 días, almacenaba grasa, la usaba en esos días, y en los periodos de ayuno, cuando no estaba cazando, estaba creando. Pero depende de la El Homo sapiens, si bien es cierto, no tiene tanta masa muscular, ya no tiene como el de Neandertal. Generalmente se asume de que este acá tuvo periodo de ayuno prolongadísimo. Claro, hay gente que se murió, obviamente, ¿no? Pero la que sobrevivió, que fue la más fuerte, sobrevivió este tipo de costumbres, se empezaron a crear. No fue en los periodos de comida, fue en los periodos de ayuno. Cuando vayan a su examen, vayan con un ayuno de 6 horas. Yo. No está cansado. Y sobre todo no tomen café. Eso de poder examen, tomen un café es pérdida de plata y de tiempo. Pero eso aplica para personas con... Esto hace que las hormonas se sujeten. Tenemos insulina, tenemos glucagón, tenemos factores comunes como la somatostatina que inhiben a ambos y los aminoácidos que estimulan a ambos, ¿de acuerdo? Los aminoácidos que estimulan tanto como el glucagón. Inclusive algunas hormonas como la acetilcolina pueden que estimulen a ambas su secreción. ¿Qué hace el intercambio entre las dos enzimas, glucagón y el doctor? Porque uno incrementa, la otra disminuye. ¿Quién está entre los dos? La somatostatina. ¿De acuerdo? Esta hormona, ¿qué células secretan las células? Delta. No incrementa demasiado con la comida, es una cosa muy... Esta básicamente regula la secreción de insulina y de glucagón. Puede que ambas la disminuya, puede que eleve la una, puede que baje la otra. Básicamente trata de mantener el nivel de glucosa, que es muy importante para la actividad metabólica. Ese es el glucagón. El proglucagón va hacia las zonas de las células alfa pancreáticas que actúan en el intestino. Esta cadena larga que se llama proglucagón, solo este de acá es el que se va a utilizar.
En células alfa pancreáticas se forma directamente el glucagón, que actúa en 4 niveles, e igualmente en el tubo digestivo, a través de la glicentina, este péptido que contiene glucagón en el intestino, este se libera y actúa también en los niveles similares a los que lo hacemos en células alfa hepáticas. ¿Qué estimula el glucagón? Sobre todo la hipoglicemia, el aumento de aminoácidos, el ejercicio físico. ¿De acuerdo? Sobre todo el ejercicio aumenta la secreción porque aumenta la captación de glucosa por el músculo, el estrés, la exposición parasimpática y el ayuno, que finalmente termina formando cetonas en su proceso metabólico. En concreto, la hipoglucemia lo induce, la hiperglicemia lo va a inhibir como elemento más importante, y los de acá son inhibidores comunes y algunos un tanto mezclados con la parte medicamentosa. Lo más importante es la estimulación simpática, las somatostatina. Son antagonistas ambos. Son alfa 1 de medio. Última diapositiva es esta. Miren qué pasa, pregunta de tu práctico, qué pasa en el ayuno y qué pasa después de digerir el ayuno. En el ayuno, 24 horas que mejoras el sentido, entonces pero no comido nada. Eso es lógico. No comes nada hasta mañana, nada más tomas tu agüita. Empezar con glucosa mañana y pasar por acá. Más o menos, doctor, pero ¿cómo estar en glucosa si no comía nada? El almacenamiento. ¿Tiene lógica? ¿O no? Sí. Si te faltó glucosa, la has sacado del tejido graso, la has sacado todo el día del tejido graso, tu glucosa baja, pero se mantiene, ¿de acuerdo? Vamos a llegar hasta acá. Tu glucagón estará ligeramente incrementado. Doctor, ¿por qué tengo la glucosa normal si no he comido nada? Porque ha habido glucogenólisis, rotura de tu almacén de glucosa, ha habido gluconeogénesis, de glucosa a partir de los tejidos, ha habido movilización del tejido adiposo para que se pueda formar glucosa, y ha habido también el tejido muscular metabolismo para que se genere glucosa. Por eso es que tu glucosa está normal. ¿Qué pasa en este periodo de ingesta? Mi glucosa subió, mi insulina también ha subido, justamente para meter esta glucosa en la célula, ¿de acuerdo? Y cuando la mete con tanta vigorosidad, con tanto empeño, la glucosa baja en la sangre, ¿y a quién estimula? Al glucagón. ¿Cómo procesa la glucosa, la insulina, este proceso? Disminuye la glucogenólisis, la gluconeogénesis, aumenta tu glucógeno, aumenta la síntesis de ácidos grasos y básicamente permite de que las fuentes de ahorro se podrían potenciar. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la cual se actúa con las hormonas pancreáticas. Última diapositiva. Tenemos que los GLUT, habíamos hablado del GLUT 2 y del GLUT 4. Tenemos uno más, el GLUT 3, que es aquel que existe en el cerebro para transportar la glucosa a las células del tejido nervioso central. ¿Ok? Muy bien, chicos, terminamos. Gracias, la próxima semana, por favor, el próximo examen. Doctor, una pregunta.